Ok, chicos, chicas. A alguien le tendieron una trampa y hay una ceguera que aún mantiene. ¿Ok? Escuchen bien porque hoy realmente vamos a destapar una verdad que ha estado pudriendo los cimientos de tu relación desde hace ya algún tiempo. Yo claramente que tu pareja no está viviendo en la realidad, está viviendo en una simulación construida por alguien externo. Realmente una persona que utilizó el engaño, la manipulación y la estrategia de la víctima, o sea, de él o de ella, para apartarlo o apartarla de su centro y colocarlo a tu lado bajo una falsa premisa. Me dicen que esa persona que lo engañó no buscaba realmente amor, buscaba el control, buscaba adueñarse de un terreno que realmente no le pertenecía y sobre todo quería que tú cargaras con las consecuencias de un hombre o una mujer que todavía no sabe defenderse, que todavía no sabe, no sabía ni sabe defenderse ni proveer por sí mismo, por sí solo. Veo claramente cómo te has convertido en la madre o el padre, en el protector o protectora, en la red de seguridad de alguien que fue diseñado para ser un guerrero, pero que terminó siendo un peón en el juego de un tercero. Me dicen que el karma que está viviendo tu pareja no es tuyo, aunque tú seas quien recibe los golpes de toda su inmadurez. Él o ella tiene una deuda pendiente con su propia hombría, con su propia fuerza, con su propia fuerza masculina, sea hombre o sea mujer. Fue engañado porque fue débil y fue seducida por la mentira porque no tenía el carácter necesario para distinguir esa verdad. Y esa es su lección. Me dicen aprendizaje. Y por más que tú intentes sostenerlo, solamente estás prolongando su estancia en la oscuridad. Hay un precio de tu compasión mal dirigida porque veo claramente que tu mayor error ha sido el creer que podías salvarlo o enseñarle a hacer lo que él o ella no quería hacer por sí mismo. Me dicen que cada vez que tú intervienes para cubrir sus faltas, para proveer lo que él o ella le corresponde, o para realmente defenderlo de las consecuencias de sus malas decisiones, estás impidiendo que el universo haga su trabajo. Tu pareja, en algunos casos me dicen persona pasada, que viene siendo expareja, ¿sí? Que puede hacer que todavía estés en acercamiento, en comunicación con él, con esa persona, aunque ya no estén viviendo como pareja. Realmente esta persona tiene que aprender a proteger lo suyo, tiene que aprender a ganar su propio lugar y tiene que aprender a distinguir quién lo apoya de quién lo usa. Mientras tú estés ahí, él o ella nunca va a desarrollar ese colmillo, ese carácter de acero que se necesita para sobrevivir en este plano. Veo claramente que estás atrapada en una dinámica donde tú eres el escudo y él o ella es la carga. Me dicen que esto no es amor, no es una forma de esclavitud energética que te está secando la vida, pero por completo. Así que debes de salir de allí, pero ya, porque estás manteniendo a alguien que fue víctima de un engaño porque realmente no tuvo el valor de poner límites en el momento justo. Si esa persona no aprendió a defender su espacio, si se dejó llevar por la manipulación de ese tercero o esa tercera, ¿qué te hace pensar a ti que está listo o lista para estar a tu lado en la cima donde solamente los fuertes sobreviven? No me lo digas en los comentarios. Contéstatelo tú a ti misma. A ti misma o a ti mismo. Te repito la pregunta, ¿qué te hace pensar que está listo o lista para estar a tu lado en la cima donde solamente los fuertes sobreviven? Estás intentando construir un palacio con cimientos de arena y te estás agotando en ese intento. Hay una necesidad radical del desapego. Veo claramente que el desapego no es una opción, es una medida de supervivencia para ambos, para los dos. Me dicen que tu pareja necesita perderte para empezar a encontrarse.
Necesita sentir ese vacío que deja tu ausencia para darse cuenta de que la protección que tú le brindabas realmente no es un derecho divino, sino un privilegio que él o ella perdió por no saberse valorar. Necesita enfrentarse a las consecuencias de sus propios errores, necesita que le quiten la máscara a ese tercero que lo engañó y necesita, sobre todo, aprender a caminar sin que tú le lleves de la mano. Veo claramente que tienes miedo de lo que pueda pasar si tú te alejas. Tienes miedo de que se hunda, de que sea derrotado o derrotada por esa persona que lo manipuló o de que no sepa cómo protegerse, cómo proveerse a sí mismo. Pero me dicen que ese miedo, ese precisamente, es lo que lo mantiene en el estado infantiloide en el que está. Porque el desapego realmente es el acto de amor más grande que puedes tener en este momento, porque es el único que lo va a obligar o la va a obligar a despertar. Si se hunde, que se hunda. Si es derrotado o derrotada, que aprenda la lección. Y si le falta, que trabaje para conseguirlo. Tu trabajo no es ser su muletilla. Tu trabajo es ser una soberana, un soberano que no admite debilidades en su corte. Imagínate un rey, ¿sí? Que tiene al lado una reina que no sabe cómo mandar su reino, que no sabe ni siquiera dar órdenes en su palacio. Imagínate una reina que gobierna y manda hacer guerras y está conquistando más naciones, pero tiene un rey que solamente se la pasa metido en su palacio y que solamente a los sirvientes, pero no sabe nada de cómo expandir ese reinado. Es incompatible, ¿verdad? Ese es el karma del engañador y el despertar del elegido, ¿sí? Yo claramente que el karma también le está llegando a ese tercero que se infiltró entre ustedes dos. Pero me dicen que no le tengas coraje a ese tercero porque ese precisamente es el conocimiento, ese precisamente, esa persona, ese tercero es el aprendizaje que debían o que deben de tener los dos. Tú por tu parte aprender a valorarte y él por su parte aprender a tener una fuerza, un valor y una convicción inquebrantable, ¿ok? Sea él o ella y tú seas hombre o mujer, ¿ok? Adáptalo a tu situación actual. Yo solamente estoy, te estoy dando el mensaje, ¿ok? Entonces, no lo veas como un enemigo ese tercero. Ese tercero, de hecho, el universo te lo tenía que mandar o se los tenía que mandar a los dos, ¿verdad? Porque sin ese tercero, tú ibas a seguir en ese bucle y él o ella jamás iba a salir de ese estado infantiloide. Esa persona que usó el engaño para quedarse con el lugar que le correspondía a otro o para desestabilizar tu unión, está a punto de recibir una dosis de su propia medicina, como se diría, de su propio chocolate. Me dicen realmente que el universo no permite que las victorias obtenidas a través de la mentira duren muchísimo tiempo. Sí, el universo tenía que mandarte ese tercero, pero también ese tercero tiene karma que pagar, ¿ok? Ese tercero pronto se enfrentará a la realidad de que no tiene lo que buscaba porque el terreno que conquistó con engaños se está volviendo realmente estéril, pero ese ya no es tu problema. Tu problema es que todavía estás viendo cómo se desarrolla esa película en lugar de apagar por completo el televisor. Veo claramente que cuando decidas soltar, el verdadero carácter de tu pareja se revelará. O bien se convertirá en el guerrero o la guerrera que siempre debió de haber sido a tu lado, ¿sí? Pero que ahora ya no pero que ahora ya no va a estar a tu lado, pero entonces es cuando se va a dar cuenta. O bien se confirmará como alguien que no tiene la estructura necesaria para estar a tu nivel. Y en cualquiera de los dos casos, tú eres el que sale ganando.
o la que sale ganando. Me dicen que todo este desapego te va a devolver la energía que perdiste en años, precisamente de intentar reconstruir a alguien que no quería ser reconstruido. Estás entrando en una fase de libertad absoluta, donde vas a ver con total claridad si la persona que tienes a tu lado está hecha del material del que están hechos los verdaderos vencedores, los verdaderos eh, gladiadores, podría yo decir, o si simplemente está ocupando un espacio que ya no que ya necesitabas liberar, ¿sí? Ese es el decreto final de tu nueva vida. Veo claramente que este ciclo se cierra con una fuerza que no deja lugar a ninguna duda, ni siquiera te da el derecho a la duda, ¿sí? No deja lugar a la duda. Me dicen realmente que el desapego es el puente hacia tu nueva soberanía porque ya no estás aquí para corregir los errores de nadie, ni para ser la víctima del karma ajeno, ¿ok? A partir de ahora tu energía se queda y se va a quedar contigo en cuanto tú decidas soltar, desapegarte, irte del lado de esa persona, sea hombre o sea mujer. Y si tu pareja decide despertar y luchar por su propia dignidad, lo hará a través de su propio esfuerzo, sin tu intervención. Y si decide seguir siendo presa de manipulaciones, que lo sea, pero lejos de tu reino. Tú ya has pagado tu parte de toda esa historia. Ya no tienes por qué seguir pagando algo que ya no te pertenece, ¿ok? Ahora lo que te toca es disfrutar de la paz que solamente se obtiene al dejar ir lo que no sirve, lo que no te aporta. Me dicen que en los próximos días verás movimientos drásticos, 11 días. La persona que te engañó va a ser puesta en evidencia de una forma que no podrá ocultar. Y tú estarás mirando desde una posición de poder sin mover un solo dedo. Recuerda, piénsalo, 11 días. Mantén tu decisión, mantén tu distancia y mantén tu enfoque en tu propia expansión. No mires hacia atrás. No trates de averiguar qué es lo que está haciendo. No intentes ayudar. Tu nuevo destino realmente requiere de una versión de ti que no carga con muertos ajenos, ¿ok? Y cuando tú decidas desapegarte, soltarte, esa persona que ya se va a convertir en tu expareja, ¿sí? Va a ser un muerto para ti. ¿Por qué? Porque los muertos ya no regresan, ¿sí? Los muertos ya están ahí, ya están tranquilos, ya están en paz. Uno ya los deja irse, ¿ok? Entonces, el camino realmente ya está despejado para que atraigas a alguien que desde desde el primer día, ya sepa cómo defenderte, cómo proveerte, cómo protegerte y cómo realmente respetarte y mucho mejor honrar el lugar que ocupa y que ocupará a tu lado. La lección ha sido impartida cuando tú tomes esa decisión, ¿ok? No lo olvides, 11 días. Ahora, deja que el universo ejecute el veredicto. Chicos, chicas, me da muchísimo gusto, mensaje entregado. Como siempre, les mando un enorme abrazo muy, muy fuerte, lleno de mucha luz, de mucha energía, pero sobre todo de muchísimo amor. Tribu, cuídense mucho, los amo.